Les pido que inclinen su rostro y cierren sus ojos para poder orar a nuestro Padre Celestial y que tome el control de este estudio. Padre bendito, Señor, en esta noche te damos tantas gracias por la bondad, por tu misericordia, porque nos permites estar reunidas, Señor, a tus medios electrónicos para aprender de tu palabra. Te pido que tomes el control de todos los medios que usamos para poder transmitir y que este mensaje, Señor, que hoy has puesto en mi corazón sea claro al corazón de cada una de mis hermanas y que tú nos hables, nos redargullas, nos corrijas y que sigas haciendo de nosotras esas mujeres virtuosas que tú quieres que seamos. Pon en cada una de nosotras el querer como el hacer, pon en cada una de nosotras el obedecerte con un corazón bueno y limpio, recto, Señor. Bendice, Señor, a cada una de mis hermanos. Haya dispuesto este tiempo para conectarse y que sea de provecho para nuestro espíritu y que hoy pues podamos satisfacer esa hambre y esa sed que tenemos ahora y que toda la palabra que sea dicha en este estudio sea la suficiente y la necesaria para nuestra edificación. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Pues hermanas, me da mucho gusto verlas. Gracias a Dios por su vida y pues vamos a nuestro estudio del día de hoy que se llama Abundando en Acciones de Gracias. Tal vez recuerden que en algunos otros que me había tocado compartir a mí, estábamos viendo un versículo clave que estaba en el libro de Colosenses y habíamos hablado de estar arraigadas en la palabra, de estar con fe y hoy vamos a hablar de esta parte de abundar en acción. De grado que me acompañen a este versículo clave que está en Colosenses, capítulo 2, versículo 7, recordar un poquito de lo que ya habíamos estudiado con anterioridad. Colosenses 2, 7. Y dice así: arraigados y sobreedificados en él, y en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Entonces, como ya les comentaba en otros estudios, pues ya había la importancia de estar arraigadas a Cristo. Y recuerden que la palabra arraigada era echar raíces profundas y estar firmes. Tiene la segunda parte que era confirmar nuestra fe, es decir, estar seguras, estar convencidas plenamente de que hoy cree en Cristo y de que Él es nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, vimos dos características importantes, ¿no? Arraigadas, sobreedificadas, confirmadas en fe. Y hoy vamos a terminar de desmenuzar este versículo con la parte de abundancias de gracias. Y bueno, me gustaría que iniciáramos de ¿qué es la palabra abundar? Bíblicamente, abundar es en gran cantidad o en gran número. Significa desbordarse. Cuando nosotros hablamos de abundar, pues quiere decir que sobra, ¿no? Que es vasto, que hay suficiente de. Y después viene la segunda parte de nuestra frase, que es acción de gracias. Y acción de gracias se define como un acto de expresar gratitud a Dios por medio de un sacrificio en oración. Entonces, cuando nosotros hablamos bíblicamente de la palabra gracias o de dar gracias a Dios, no es expresarlo con nuestra boca, ¿no? Porque a veces pues podemos expresar, ay, te doy gracias, Señor, por mi casa, por mis hijos, por mi trabajo, etcétera. Pero la acción de gracias va más allá, justamente al acto mismo de la gratitud. Entonces, si bien empieza por una cuestión en la que se puede expresar oralmente esa gratitud, esa acción de gracias representa también un acto que nosotros vamos a hacer para agradecer al Señor todas sus bondades.
Y si yo les preguntara hoy, ¿qué se te ocurre o qué piensas que podrías hacer tú para darle gracias a Dios? Pues tal vez podrían venir muchas ideas, ¿no? Pero entre ellas, algo que es fundamental es el servir a Dios, el ser instrumento útil en sus manos. Y de esa forma nosotros estamos dando gracias. Hemos aprendido que la gratitud es una manifestación y una transformación. ¿Qué ayuda a transformar la gratitud? Nos transforma de desesperación a paz. Cuando alguien está en una situación desesperada, pero es capaz de agradecer lo que tiene, se da cuenta, ¿no? Que a pesar de esas circunstancias adversas que está viviendo, hay muchas cosas más por las cuales puede dar gracia. Entonces, esa desesperación se transforma en paz. La gratitud también limpia y sana nuestro pasado. Muchas veces vamos cargando cosas de nuestro pasado que nos impiden o que nos nublan un poco la visión, ¿no? Porque nos vamos cargando de las cosas negativas o de las cosas que a nuestros ojos nos han pasado malas y no podemos ver lo bueno que hemos tenido. Y cuando abrimos este panorama y decimos, a ver, de todo mi pasado, ¿qué hoy puedo agradecer? Entonces, sana muchas veces esas heridas que traes del pasado, ¿no? A lo mejor sucedió un hecho que no esperabas, pero cuando miras atrás y ves hoy la bondad del Señor en tus vidas, como lo dice Romanos 8:28, que a las que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan a bien, y cuando lo ves ya ahora en tiempo presente, dices, híjole Señor, gracias, porque si esto no hubiese sucedido, hoy yo no estaría en este lugar, ¿no? Muchas de nosotras llegamos a los pies de Cristo, pues obviamente por alguna situación adversa en nuestra vida. Y entonces hoy si miramos ese pasado podríamos decir, pues gracias Señor, porque si no hubiese pasado eso difícil, eso adverso, yo no hubiese llegado a tus pies. Entonces, vean cómo la gratitud transforma. La gratitud nos cambia. Y la gratitud nos permite ver con buenos ojos lo que está sucediendo. Es una llave que abre la puerta a la felicidad. Recordemos que Dios anhela que nosotros seamos felices, pero a veces nos confundimos un poco porque vemos la felicidad desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del mundo. Cuando para Dios dice que su reino, que su gozo, dice, no es comida ni bebida. Y muchas otras la felicidad la fundamentamos o la sustentamos en las cosas materiales, ¿no? Sí tengo trabajo, sí tengo comida, sí tengo para vestir, sí tengo para pasear. Y eso nos da una felicidad, pero es una felicidad momentánea. Pero si nosotros queremos una felicidad que no sea momentánea, que podríamos llamarla bíblicamente gozo, dicha, bienaventuranza, entonces dice el Señor, ¿no? Que su reino no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Señor. Entonces, esa es nuestra verdadera felicidad. Hoy, las hijas de Dios debemos distinguirnos de decir gracias. Hoy nos toca meditar un poquito en cuanto en qué momentos debemos de tener una actitud de agradecimiento. ¿Cuáles son los momentos en los que tú debes tener una actitud de agradecimiento? Somos hijas de Dios, la respuesta tendría que ser en todo momento y con todas las personas que nos rodean, ¿no? A lo mejor en casa, seguidos con nuestros hijos, con las personas con las que convivimos en nuestro trabajo. Eso es algo que nos distingue y caracteriza a las hijas de Dios. Y bueno, para entrar un poquito más en el tema, vamos a ver que dar gracias es un mandamiento. Y lo podemos encontrar en varias porciones de la Biblia, ¿no? Desde la parte de los libros de sabiduría, por ejemplo, en Salmos encontramos muchos que hablan acerca de la gratitud. Pero bueno, vamos a ver dos específicamente. Acompáñenme al Salmo 107.1 y después vamos a leer 118.1.
Entonces, Salmo 107.1. Y dice así. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y el 118.1 dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Si se dan cuenta, son dos salmos que dicen exactamente lo mismo. Dice, alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y me podrían decir, y bueno, ¿y dónde está ahí la gratitud? Pues justamente la palabra alabar en estos versículos es un sinónimo o tiene una acepción en su significado hacia la gratitud. Cuando nosotros decimos alabad a Dios, no solamente es cantar, no solamente es entonar las alabanzas. Alabad a Dios también implica ser agradecidos con Él. Entonces, hoy debemos entender que dando gracias estamos alabando al Señor. ¿Y por qué decimos que es un mandamiento? Recuerden que en la Biblia, cuando los verbos, en este caso el verbo alabar, aparece conjugado, cuando dice alabad es una orden, es una instrucción. Entonces, cuando vemos versículos con estas terminaciones, pues estamos hablando de que es un mandato. Después también podemos encontrar que la gratitud es un mandamiento en los libros de los profetas. ¿Se acuerdan que ahorita, bueno, los que están yendo a teología y en algunos ejercicios que hemos hecho últimamente en la Congre, en los estudios de teología, nos estamos aprendiendo la clasificación de los libros? Entonces, recuerden que Salmos es libro de sabiduría y profetas, tenemos profetas mayores y profetas menores. Y hoy vamos a ver dos versículos que están en profetas mayores que nos hablan acerca de que la gratitud es un mandamiento. Entonces, acompáñenme por favor a Isaías 12.4 y a Jeremías 33.11. En Isaías capítulo 12, versículo 4, dice así. Y dirás en aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Y Jeremías 33.11, más adelantito de Isaías está Jeremías, 33.11, dice así. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrenda de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer a los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Bueno, estos pasajes nuevamente nos recuerdan quién es Dios en nuestra vida y por qué debemos de estar agradecidas con Él. En el primero, en el de Isaías, nos dice, haced célebres sus obras. Hoy cada vez que tú puedes recordar todas las obras que Dios ha ido haciendo en tu vida, pues es un motivo para darle gracias, para estar agradecidos con el Señor, porque nos salvó, porque a lo mejor nos ha dado sanidad, ha tenido misericordia de nosotros, de nuestros hijos, de nuestra familia, porque nos da el sustento diario. Y esas son obras del Señor que orar día con día. Y en Jeremías, pues bueno, ahí está hablando un poquito en el contexto de la restauración que iba a haber de Jerusalén, ¿no? Y así como Jerusalén fue restaurada, hoy es esa nuestra esperanza, que cada una de nosotras como mujeres vamos a ser restauradas. Vamos a tener la prosperidad que Dios ya preparó para nosotras, ¿no? En salud, en bienestar, en bendiciones, en todo lo que nosotros podamos, pues obviamente poner delante de las manos de Dios, ¿no? Y Dios lo va a prosperar. Pero aquí dice algo importante, habla de las ofrendas de acciones de gracias.
Estas ofrendas que se ofrecían, obviamente, en el Antiguo Testamento, pues eran de animales, era de esa provisión que el Señor les daba y se ofrecían estas ofrendas de acción de gracias. Entonces yo te preguntaría hoy, ¿tú qué estás dispuesta a ofrendarle al Señor? En ese tiempo, pues era un carnero, ¿no? Un animalito o una porción de los granos que se cultivaban, que se cosechaban y se ofrendaban al Señor. Pero si eso lo trasladamos hoy a nuestros días, hoy tú qué estás dispuesta a ofrendar al Señor como una ofrenda de acción de gracias. Tu tiempo, tu vida, tu mente. ¿Qué estás dispuesta hoy a darle al Señor como ofrenda de acción de gracias? ¿No? Porque no solamente es decirle gracias, gracias Señor, ¿no? Porque eso es fácil. Todos podemos decir, sí, gracias Señor, gracias porque me das, gracias, ¿no? Y generalmente nuestras oraciones son así. Gracias Señor porque pues hoy tuve para comer. Gracias Señor por esto. Pero una ofrenda de acción de gracias es algo que te cueste, un sacrificio que tú hagas para Dios. Entonces, pues ahí el Señor nos deja tarea hoy, ¿no? ¿Qué estamos dispuestas a darle al Señor como ofrenda de acción de gracias? Y fíjense que la Biblia es reiterativa, o sea, en muchos libros encontramos pasajes acerca de la gratitud y en el Nuevo Testamento también aparece la acción de gracias como un mandamiento, ¿no? Ya vimos que estaba en Salmos, vimos que estaba en los profetas y ahora vamos al Nuevo Testamento para ver, ya obviamente con la enseñanza de Cristo, cómo también se estipulaba como mandamiento el ser agradecidos. En este caso, nosotras ser agradecidas. Vamos a ver varios pasajes ahí del Nuevo Testamento. Vamos primero a Efesios 5:20 y enseguida a Filipenses 4:6. Efesios 5:20 y Filipenses 4:6. Y en Efesios 5:20 leemos lo siguiente, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿cuándo debemos ser agradecidas? Siempre, ¿no? O sea, ahí Dios es claro, ¿no? Te dice, pues solamente cuando estés contento, ¿no? Solamente cuando hayas obtenido lo que tú querías y dame gracias, ¿no? Dios te dice siempre, ¿ok? Después vamos a ver qué dice Filipenses 4:6 en el siguiente libro ahí. Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosas, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Entonces ve, dice, no te preocupes por nada, no estés afanada por lo que va a venir mañana o por lo que va a pasar. Dame o hazme saber tus peticiones en oración, pero agrega algo importante, con acción de gracias. Y esta parte, fíjense que es interesante porque nos lleva a la fe. Cuando yo le estoy pidiendo algo al Señor, una petición o algo que me está preocupando, porque aquí dice, por nada te preocupes, ¿no? Sino que tu petición sea conocida delante de Dios. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor tengo la preocupación por un hijo que anda en malos pasos o por una mamá que está enferma o pónganle la situación que ustedes quieran, ¿no? Y entonces nosotros la ponemos delante del Señor, hacemos nuestra petición delante de Él, pero dice que esa petición la acompañes con acción de gracias. Entonces, si aún esa petición no ha sido respondida por parte de Dios, pues humanamente diría, pues ¿cómo le voy a dar las gracias por algo que no he recibido? Pero si lo vemos desde el plano espiritual, eso es fe. Cuando yo soy capaz de agradecerle al Señor por algo que aún no veo, pero tengo la certeza que el Señor me lo va a dar. Y a lo mejor no me lo va a dar, yo aquí lo pienso, lo soñé o quiero exactamente que suceda, pero yo sé que Dios lo va a hacer a su manera, como en su soberana voluntad lo quiere hacer, pero va a dar respuesta a mi petición. Entonces, ¿qué tengo que agradecer? Que Dios va a responder mi oración. Puede ser que me responda sí,
adelante, ¿no? Sí, va a hacer como tú lo pensaste. O tal vez el Señor me diga, ¿sabes qué? Que no es. O me diga, ¿sabes qué? Espérate, todavía no es el tiempo. Pero sea cual sea la respuesta de Dios, sí, no, o espérate tantito, que el Señor ya respondió esa oración. Y eso me tiene que llevar a ser agradecida con Él. Entonces, por eso la gratitud se vuelve un mandamiento, porque en Él está implícita la fe que nosotros tenemos en Dios. Y también hay otros versículos ahí mismo en el Nuevo Testamento, si me acompañan en el libro que sigue a Colosenses, vamos a leer Colosenses 3, versículos del 15 al 17, y después vamos a ir a la siguiente carta, que es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Y en Colosenses 3, del 15 al 17, leemos lo siguiente. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ay, perdón, me salté del 15, ¿verdad? Disculpen, me regreso. Me fui hasta el 17, perdón. Empiezo en el 15 otra vez. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamadas en un solo cuerpo, y sed agradecidas. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos espirituales y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces vean qué importante es, ¿no? Hablábamos al principio que la felicidad que Dios nos quiere dar es justamente esta, ¿no? Esa paz que gobierna, ¿no? Que sobrepasa muchas veces, pues, nuestro entendimiento, que dices, bueno, finalmente tengo paz, ¿no? Tal vez las cosas no están resultando como yo quería, como yo esperaba, pero tengo esa paz que solo Dios me puede dar. Y vean qué importante es que dentro de la acción de gracias entra también ese cántico que tú le das al Señor, ¿no? A lo mejor, pues los domingos generalmente cantamos alabanzas al Señor, pero pues ese debe ser también un hábito en nuestra vida diaria. No solamente el domingo en la iglesia podemos cantar alabanzas, ¿no? En casa, pues ponte tus alabanzas y cántale al Señor. Es un acto de gratitud a Él, ¿no? El que tú pongas esos cantos e himnos espirituales es un agradecimiento al Señor, porque recuerden que en cada alabanza, en cada canto, estamos exaltando las cualidades de Dios, estamos exaltando quién es Dios y de esa manera también le estamos dando gratitud. Y después también nos dice en estos versículos que todo lo que hagamos, todo, o sea, no dice algunas cosas, ¿no? A veces yo pensaba, bueno, todo lo que hagamos. Pues, desde que te cocinas, desde que te paras, desde que te bañas, desde que trapeas tu casa, desde que a lo mejor te vas al trabajo, todo dice el Señor, todo lo que hagáis, todo. No dice pues, solamente las cosas que te gusta hacer, ¿no? A mí, por ejemplo, ¿qué no me gusta hacer? Planchar la ropa, ¿no? Entonces dice, a mí no me gusta planchar la ropa, pero si tengo que planchar la ropa, dice el Señor, pues hazlo todo en el nombre del Señor, dando gracias. Nuestra hermana Normita, esposa del pastor, tiene una frase que a mí me gusta mucho y que quiero retomar en el estudio, ¿no? Cuando ella a lo mejor no quiere hacer algo, no tiene ganas, porque pues, a veces nos pasa, ¿no? Que así como que, ay, hoy no tengo ganas de hacer la comida, ¿no? Entonces, pues hay que pensar, ¿no? Gracias, Señor, porque hoy tengo manos, porque hoy tengo piernas, porque me puedo parar y puedo preparar la comida, ¿no? Imagínense si estuviéramos tiradas en cama por alguna enfermedad o por alguna situación y realmente no pudiéramos hacerlo, yo creo que todas diríamos, sí lo hago, pero que esté bien, ¿no? Que esté sana pero sí hago mi comida, ¿no? Y a veces cuando tenemos la oportunidad de hacer las cosas, o no queremos hacerlas, o etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre hay que ir con esa filosofía que el Señor nos enseña, ¿no? Con esa arraigada en nuestro corazón,
que todo lo que hagamos, todo, absolutamente todo, hay que ser agradecidas con el Señor, porque Él nos permitió, ¿no? Si nos podemos abrir nuestros ojos, pues gracias, Señor, porque hoy tengo vida y puedo hacer las cosas, ¿no? Gracias, Señor, porque a pesar de limitación, a pesar de cualquier circunstancia, hoy pues soy capaz a lo mejor de prepararme yo mis alimentos, de vestirme, necesito a lo mejor de alguien que me asista. Entonces, toda esa parte hay que darle gracias a Dios y en todo lo que hagamos, ¿no? No es solamente en las cosas que nos guste hacer, sino en todas, y sobre todo aquellas que no nos gustan, pues hay que decirle, ay, Señor, gracias porque puedo hacerlo, ¿no? Porque hoy tú me das la posibilidad de hacer esto. Entonces, ya vimos que dar gracias es un mandamiento, o sea, no es opcional, no es si nos gusta o si no nos gusta, es hacerlo. Pero ahora vamos a ver cuáles son las razones que tenemos nosotros para ser agradecidas. Hay muchas, pero hoy te voy a dar 5 razones para ser agradecidas con Dios. La primera razón es por la bondad y el amor de Dios. ¿Cuántas se sienten amadas por Dios? ¿Cuántas hoy han comprobado que Dios es bueno? Esa es una razón, ¿no? Y vamos a ver cómo lo expresa la Biblia. Vamos al libro de Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Recuerda que este libro de Primera de Crónicas es un libro histórico del Antiguo Testamento. Estamos aprovechando para repasar la clasificación de los libros, ¿eh? Para que no se nos olvide. Entonces, Crónicas es libro histórico. Entonces, Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 34. Vamos a ver ahí una razón para ser agradecidas. Dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Y van a decir, oye, Anaí, ¿ya habías leído ese versículo? Lo leímos en Salmos, lo leímos en Jeremías, lo leímos ahorita en Crónicas. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando alguien, o nosotras como adultos, cuando alguien nos repite algo muchas veces, ¿por qué será? Porque es importante, ¿no? Que lo tengamos bien presente y que no se nos olvide. Las que tenemos hijos y somos mamás, así somos, ¿no? Le estamos repite y repite a nuestros hijos ahí una y otra vez la instrucción. ¿Por qué? Porque es algo importante. Entonces, aquí nuevamente en Crónicas, el Señor dice, aclamad a Jehová porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Recuerda que misericordia es que Dios nos trata como no nos merecemos. Si realmente hoy Dios nos tratara como nosotros merecemos, híjole, creo que ya muchas ya no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero hoy por la misericordia del Señor estamos aquí. Entonces, hay que ser agradecidas por esa bondad, porque Él es bueno y porque Él nos ama. ¿Ok? Y también lo vamos a ver como lo dice Salmos 118, 29. Salmos 118, 29. Dice así. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora sí que parezco disco rayado. Pero quiero que se den cuenta de todas las veces que este versículo está en la Biblia. Ya lo habíamos leído en el Salmo 118.1 y en el Salmo 118.29 nuevamente se vuelve a repetir. Entonces, hay que grabar en nuestra mente, ¿no? Que Dios es bueno con nosotros todo el tiempo. Todo el tiempo Dios es bueno. Y por eso debemos de ser agradecidas con Él, ¿ok? Otra razón para ser agradecida es por sus maravillosas obras. Y bueno, vamos a leer, ahí también vamos a leer algunos salmos. ¿Y por qué me enfoqué en el libro de Salmos? Fíjense que es interesante. Los salmos son cánticos de alabanza a Dios. Y decíamos que una forma de ser agradecido con Dios, pues obviamente es cantándole alabanzas, ¿no? Cantándole a su nombre. Entonces, todos los salmos están llenos de palabras de agradecimiento, de palabras de exaltación a Dios. Entonces, por eso, bueno, ahorita estamos retomando algunos versículos de este libro de Salmos, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo lo dice aquí en Salmos.
Vamos a ser agradecidas con Dios por sus maravillosas obras. Acompáñenme ahí al Salmo 75:1. Salmo 75:1. Y dice así: gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan tus maravillas. Entonces, hoy le damos gracias a Dios porque estamos cercanas a Él, ¿no? Porque podemos contar de sus maravillas. Yo creo que si un día nos sentáramos así una tarde de cafecito a platicar todas las cosas que Dios ha hecho en nuestra vida, híjole, no nos alcanzarían las horas para terminar, ¿no? Creo que cada una de nosotras tendría muchas cosas que hablar de las maravillas que Dios ha hecho en nuestra vida desde que lo conocemos, ¿no? Y aún a veces antes de que lo conociéramos, porque hoy cuando miras hacia atrás te das cuenta que Dios siempre estuvo ahí, que a lo mejor tú no lo considerabas, tú no lo tomabas en cuenta, pero Dios ya te tenía en su mente, ya había puesto sus ojos en ti. Y Dios, pues desde antes, ¿no? Dice que Él nos amó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, hoy siéntete amada por Dios, ¿no? Siéntete que digas, wow, Señor, cuántas maravillas has hecho en mi vida y yo ni en cuenta. De cuántas cosas me has librado, de cuántas cosas me has provisto y yo pues tenía mi entendimiento cegado, ¿no? No me daba cuenta de todo lo que tú estabas haciendo por mí, ¿ok? En el Salmo 107:8, vamos a leer ahí unos pedacitos de este Salmo, Salmo 107. Y en el Salmo 107:8 dice: alabad la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ahí mismo en el 15 dice: alabad la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. O sea, se vuelve a repetir. Para que, bueno, se los estoy leyendo para que ustedes se den cuenta cómo estos salmos son cánticos, ¿no? Y así como un corito cuando repetimos en las canciones los coros, pues ahí vean, ¿no? O sea, cómo se repite ese corito de decir: alabad la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces, hay muchas maravillas que reconocerle al Señor. Y lo mismo se repite en el versículo 21 y en el versículo 31, ¿no? Que está hablando de que reconozcamos las maravillas. Yo te invito a que hagas una lista, a que cuando te sientas triste, cuando te sientas afligida, cuando te sientas desanimada, ponte a hacer una lista de las maravillas que Dios ha hecho en tu vida. Y estoy segura que esa aflicción, esa tristeza, ese desánimo se van a ir, porque te vas a dar cuenta que tienes muchas más razones para estar bien, para estar agradecido, que las que a lo mejor en ese momento te están agobiando, ¿no? Entonces, es un buen ejercicio que podemos hacer, ¿no? Contar las maravillas que Dios hace en nuestra vida. Y dice que las maravillas de Dios son incontables, entonces imagínense, no vamos a terminar de, de contar todas sus maravillas. Amén. Otra razón por la que debemos de ser agradecidas es por su protección. ¿Cuántas están hoy seguras de que Dios las cuida, de que Dios las protege? Y si no estás segura, yo te invito a que hoy lo guardes en tu corazón. Dios siempre te cuida, Dios siempre te está protegiendo. Y vamos a leerlo en Salmos 56, versículos 12 y 13. Salmos 56, versículos 12 y 13. Dice: sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Entonces, este salmo habla justamente, ¿no? De cómo está sobre nosotros, o Dios ha puesto sobre nosotros su confianza, su amor, su bondad. Y dice: porque tú me has visto, Señor, porque tú me has mirado, porque tú me has hecho hoy que te conozca,
Dice, yo te tributaré alabanza, o sea, yo te daré, yo te ofreceré alabanza. Y dice, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída. Entonces, Dios siempre está ahí librándonos, ¿no? A lo mejor a veces nosotros ni cuenta nos damos de todas las cosas de las cuales el Señor nos libra, pero Él siempre está al cuidado de sus hijas. Y, bueno, la cuarta razón para ser agradecidas con Dios es por la salvación. Y vamos a leer Romanos, capítulo 7, versículos 24 y 25, solamente la parte A de este versículo. Ahorita les voy a decir cuál es la parte A, ¿sale? Romanos 7, 24 y 25. Los versículos generalmente están separaditos por signos de puntuación. Entonces, cuando nosotros queremos referirnos solo a una porción del versículo, decimos 25A o 25B, cada uno de los signos de puntuación que tú encuentres es una división del versículo. Entonces, el A, pues es de donde empieza el versículo hasta el primer signo de puntuación que haya. Luego sigue la parte B, si es que tiene más, y la parte C, ¿no? Hay algunos versículos un poquito más largos. Entonces, cuando nos referimos así a un versículo 25A, es que solamente vamos a referirnos a la primera porción del versículo. ¿Sale? Para que lo anoten ahí en sus notitas cuando estén estudiando la Biblia. Entonces, decíamos que Romanos 7, versículo 24, dice, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Entonces, ¿quién era el único que nos podía librar de nuestra miseria como humanidad? Cristo. No hay otro ni habrá otro que nos pueda librar y salvar como lo hizo Cristo. Con ese sacrificio perfecto que Él hizo en la cruz. Porque Él era totalmente inocente, ¿no? Y dice que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció en frente de sus trasquiladores, ¿no? O sea, Jesús no dijo nada por amor a ti y a mí. Él era inocente y por amor a nosotras cayó y se dejó llevar hasta la muerte y muerte de cruz, ¿no? Entonces ve cuánto amor tiene Dios para contigo, ¿no? Que dio su vida enterita por ti. Entonces, pues sí, ante Dios somos miserables, ¿no? Pero dice, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pues solamente Jesucristo. Y esa es razón suficiente para que hoy tú estés agradecida con Dios. Y la quinta y última razón es porque Dios nos dio fe, nos dio esperanza y nos dio amor. Apenas también en un estudio aprendíamos cuál era la diferencia entre fe y esperanza. Entonces, fe, pues es obviamente aquí en el presente y esperanza es en el futuro. ¿Sale? Entonces, Dios ya nos puso fe para el presente y nos dio esperanza para el futuro. Y en esas dos dice que también nos colocó el amor. Vamos a verlo en diferentes versículos, cómo Dios ya nos dotó de estas tres cosas, de fe, de esperanza y de amor. Acompáñenme ahí mismo al libro de Romanos, vamos a regresarnos unos capítulos a Romanos 1, 8. Y decía el apóstol Pablo, dice, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Entonces, Dios ya nos dio fe. Y debe ser una fe que se vea, ¿no? Aquí estaba hablando Pablo justamente a los romanos y les decía, o sea, doy gracias de que su fe se divulga por todo el mundo. Es decir, que los que están alrededor tuyo hoy saben cuál es tu fe, saben en quién crees, saben que eres una hija o una hija de Dios, ¿no? Entonces, Dios ya te dio fe. Vamos a ver qué dice Colosenses 1, versículo del 3 al 5, adelantito de Romanos. Están siguiendo ahí con su Biblia.
Más adelante de Romanos está Corintios, luego Gálatas, Filipenses, bueno, Efesios, Filipenses y luego Colosenses. Colosenses 1, capítulo 1, versículos del 3 al 5 dice: siempre orando por vosotros, dando gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os ha guardado en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Entonces, ya tenemos fe. Dios ha depositado en nosotros el amor que se refleja pues, en el amor que tenemos unas para con otras, y también nos ha dado esperanza, ¿no? Esa esperanza que viene cuando oímos la palabra de verdad, cuando oímos el Evangelio. Recuerden que la palabra Evangelio son las buenas noticias. Entonces, hoy, ¿qué buenas noticias tenemos? Pues que Cristo va a venir por nosotras, ¿no? Que Cristo está preparando una morada celestial para ti y para mí. Que Cristo va a regresar y nos va a transformar de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, a un cuerpo glorificado. ¿Sale? Esa es nuestra esperanza. En eso creemos. ¿Ok? También, adelantito en la siguiente carta en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 2 y 4, vuelve a repetir este trío, ¿no? La fe, la esperanza y el amor. Primera de Tesalonicenses 1, 2 y 4. Dice: damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué tenemos que estar haciendo hoy nosotras como mujeres de Dios? Obras en la fe, ¿no? O sea, obras buenas que obviamente son un resultado de que tenemos fe en Dios, del trabajo de vuestro amor. O sea, todo lo que hacemos lo hacemos con amor porque es para el Señor y no para los hombres. Y de ser constantes en la esperanza de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ser constantes en seguir el camino de Dios, ¿no? No dejarnos enfriar. Estar ahí constantes, esforzándonos, ¿no? En escuchar los estudios, en ir a las predicaciones, en leer la palabra, las que contestan sus preguntas de mujeres virtuosas, seguir contestando las preguntas, seguir estando en los estudios, es constancia. ¿Y por qué hacemos todo eso? Porque tenemos una esperanza, ¿no? Si no, ¿para qué lo hacemos? Nada más así como por cumplir, pues no nos llevaría nada, ¿no? Pero hoy lo hacemos porque tenemos una esperanza. ¿Por qué te conectas hoy al estudio? Porque tienes una esperanza, porque sabes que es bueno para ti, porque sabes que estás aprendiendo de la palabra, ¿no? Entonces, bueno, y ahí adelante en la siguiente carta de Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, también nos lo dice en el capítulo 1, versículo 3 y 4. Dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Entonces vean cómo Pablo en las diferentes iglesias que él, pues de alguna manera fundó, en Romanos, en Colosas, con los tesalonicenses, cada uno de ellos les iba reconociendo esa parte, ¿no? Y decía: ustedes ya tienen fe, ustedes ya tienen amor y tienen esperanza. Entonces, eso es lo que hoy nos debe de llevar a ser agradecidas con Dios, porque Él ya depositó en nosotros una fe. Dice que la fe no es de nosotros, sino es un don de Dios, y que somos salvas por esa fe que Dios ya depositó en ti, ¿no? Ese amor que Dios ya depositó en ti, porque Dios te amó primero. Él te puso primero la muestra del amor para que ahora tú puedas amar, ¿no? Y la esperanza, que justamente pues es lo que estamos por recibir, ¿no? Ese galardón, ese premio que todos queremos llegar. Yo creo que todas las que están aquí anhelan ir
al cielo con el Señor, ¿no? Anhelamos estar en su presencia y poder disfrutar de esa plenitud en Dios, ¿no? Entonces, bueno, esas son muchas razones para estar agradecidas con Dios. Y bueno, ya para ir terminando, vamos a ver que ya a lo largo del estudio se los fui diciendo, pero bueno, ahorita lo vamos como a concretar. ¿Cómo dar gracias? Ya vimos que es un mandamiento, ya vimos por qué razones debemos de dar gracias. Ahora, ¿cómo debemos de dar gracias? ¿Y cómo lo debemos de hacer? Pues en oración. Un punto es en oración. Entonces, ahí acompáñenme a Primera de Corintios, un poquito atrás de donde nos quedamos en Tesalonicenses. Primera de Corintios, capítulo 1, versículos del 4 al 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirma hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y si se dan cuenta, el titulito en algunas Biblias lo trae, dice acción de gracias por los dones espirituales. Este pasaje se los quise poner porque es un ejemplo de una oración de gratitud. Ajá. Entonces, aquí Pablo estaba dando sus saludos a la iglesia de Corintios y estaba orando por ellos, ¿no? Y decía, gracias doy a Dios siempre por vosotros. Y empieza a hacer su oración. Entonces, ese es un ejemplo de oración, de acción de gracias, ¿no? Hoy, ¿por qué le damos gracias a Dios? Porque hemos sido confirmadas en Él, porque hemos sido enriquecidas en Él, porque nada nos falta de verdad. Si hoy a lo mejor quisiéramos tener más cosas, pero todo se reduce muchas veces a cosas materiales, ¿no? Pero realmente hoy si vemos nuestra vida, no nos falta nada. Estamos plenas y completas en Dios. Entonces siéntete así, siéntete plena y completa en Dios, ¿no? Y siempre que ores, procura darle gracias al Señor, porque Él te salvó, porque te ha enriquecido, porque te ha dado dones, porque delante de Él eres irreprensible. A lo mejor el mundo entero puede decir, no, pues es que Anaí tiene muchas fallas, a lo mejor todavía es enojona, a lo mejor todavía es celosa, es esto, ¿no? Pero Dios no te ve así. Dios ya te ve completa, perfecta. Obviamente está trabajando en ti, pero Dios ya no, o sea, Dios nos ve sin mancha, sin arruga, sin error, ¿no? Entonces, qué hermoso es que Dios nos ve así y justamente por eso es que no le queremos fallar, ¿no? Porque Él ya nos ve así, puras y sin mancha, porque Él está haciendo una obra preciosa en nosotros. Amén. Dice que también otra forma de dar gracias es cantando. Ya les decía yo, ¿verdad? Cantando alabanzas. Entonces, no solamente los domingos, pues acuérdense, en casa también hay que practicar nuestras alabanzas al Señor. Entonces, vamos a ver rápidamente Salmo 28:7 y Nehemías 12:27. Me voy a ir un poquito rápido porque ya se nos está agotando el tiempo, ¿sale? Entonces, Salmos 28, 7. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. Entonces, bueno, ahí es un canto de agradecimiento. Y en Nehemías, en el libro de Nehemías, que también es un libro histórico, Nehemías capítulo 12, versículo 27. Les platico así rapidísimo. Nehemías es un libro muy, muy bonito de la Biblia. Si no han tenido la oportunidad de leerlo, yo les invito a que lo lean. Es un libro donde están reconstruyendo los muros de Jerusalén que habían sido destruidos, quemados. Entonces, Nehemías reúne a un grupo de judíos para que reconstruyan el templo y la ciudad de Jerusalén.
Entonces, pues está hablando de toda esa parte de reconstrucción que hicieron. Pero en el versículo 27 del capítulo 12, dice, por la dedicación del muro de Jerusalén, buscaron a los levitas de todos los lugares para traerlos a Jerusalén, para hacer la dedicación y la fiesta con alabanzas y con cánticos, con címbalos, con salterios y con cítaras. Entonces, aquí está hablando justamente de esa parte, ¿no? De que ellos estaban haciendo una fiesta. La alabanza es una fiesta, es una celebración a Dios. Y de esa forma también tú le estás dando gracias, ¿ok? Con nuestras ofrendas también es una forma de darle gracias a Dios. Y vamos a ir rápidamente, les voy a dar 2 versículos más para que los lean después, pero solamente vamos a leer uno de ellos. En Levítico 7, versículos del 12 al 15, y vamos a leer 2 de Corintios 9, del 12 al 15. 2 de Corintios 9, del 12 al 15. Dice, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, porque vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Entonces, aquí está hablando de esa gratitud, de lo que la gente llevaba al templo para el sustento de la iglesia. Ajá. Entonces, cuando nosotros ofrendamos a Dios, es porque estamos agradecidas con Él. Porque de lo mucho que Dios nos da, nosotros le damos esa parte que a Dios le toca. Entonces, eso también es importante que tú lo tengas en tu corazón, ¿no? Cuando tú ofrendas en la iglesia, estás siendo agradecido con Dios. Y dice aquí la palabra, abundan en muchas acciones de gracias, que era el título de nuestro estudio, ¿no? Vamos a abundar en muchas acciones de gracias, orando, cantando, dando ofrendas. Otra forma de agradecer a Dios es hablar de Jesús. Hablarle a otros de Jesús es una forma de darle gracias. Acompáñame rápidamente al Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículo 38. Lucas 2, 38. Y les voy a poner un poquito en contexto de la historia. Habla de una mujer que se llamaba Ana, que era una profetisa, una servidora del templo, y en ese momento es cuando llevan a Jesús, María y José, sus padres terrenales, llevan a Jesús a presentarlo en el templo, y esta mujer pues conoce a Jesús, ¿no? Así, bebito. Y entonces vean cómo dice en el versículo 2:38. Dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Entonces, digamos que esta profetisa cuando conoció a Jesús, lo vio, era su esperanza, ¿no? De conocer a Jesús. Cuando lo vio, dice que hablaba a todos de él, ¿no? A todos los que les hablaba del niño Jesús, de que ya había llegado Jesús y que él iba a ser el redentor del pueblo, ¿no? Entonces, hoy nosotros realmente tenemos esa emoción de a todos los que podamos hablarles de Cristo. Esa es una forma de dar gracias a Dios. ¿Sale? Y la última, vivir una vida santa. Y vamos a leer Romanos 12:1 y Primera de Corintios 6:20. Romanos 12:1 y Primera de Corintios 6:20. Espero que nos dé tiempo y que no se nos corte, porque ya está a punto de cortarse. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y en Corintios 6:20, 1 Corintios 6:20 dice, porque habéis sido comprados por
precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, nuestra manera santa de vivir, eso también es agradecimiento a Dios. Y para terminar nuestro estudio, les voy a dar los beneficios de ser agradecida. Se los voy a dar así súper rápido. Dice, te hace gozoso, beneficia a la persona que lo recibe, fortalece las relaciones. Si soy agradecida con los que están a mi alrededor, voy a tener mejores relaciones con ellos. Desarrolla una actitud positiva y te hace consciente del mundo a tu alrededor, de no pensar solo en ti misma. Entonces, realmente si hoy quieren ustedes ser gozosas, fortalecer sus relaciones con los que las rodean, desarrollar esa actitud positiva, pues ya tenemos la llave. La clave es ser agradecidas con Dios, abundando en acciones de gracias, que decíamos al principio, ¿no? Que significa desbordarse, tener en gran cantidad. Entonces, hoy, ¿qué tenemos que tener en gran cantidad? Gratitud. Y eso nos va a garantizar, pues obviamente, una vida más bienaventurada, más feliz, más dichosa. Entonces, pues ya, ahí tenemos la clave, ¿no? Cada vez que nos sintamos ahí un poquito aguitadas, vamos a tomar esta palabra y vamos a ser agradecidas y vamos a ver cómo esa tristeza, ese desánimo, ese desaliento se va, porque vamos a ver las cosas como Dios las veía, ¿no? Pues, hermanas, este fue el estudio del día de hoy. Ya no nos va a dar tiempo mucho de los comentarios porque se está a punto de cortar la reunión, pero doy gracias yo a Dios por sus vidas y les pido que pues oremos para despedirnos, ¿sale? Espero que no se nos corte y si se nos corta, pues ya ustedes terminan la oración, ¿va? Padre bendita, te damos gracias por esta noche hermosa en la que tú nos has permitido escuchar tu palabra. Yo ruego por cada una de mis hermanas que pongas en nosotras un espíritu agradecido, un espíritu que reconozca, Señor, tus maravillas, tus obras, y que siempre, Señor, pongamos por obra el ser agradecidos, el reconocer, Señor, tu bondad, tu amor, la fe, la esperanza que has depositado en nosotras, Señor. Te doy tantas gracias, Señor, por todo lo que haces, por todo lo que harás, por la bondad que hemos recibido de tu mano, Señor. Y te pido que si hoy alguna de mis hermanas tiene aflicción, tristeza, desánimo, tú quites, Señor, de sus vidas esos pensamientos y pongas en su lugar un corazón agradecido contigo, un corazón que los lleve a esa felicidad y a esa plenitud que solo podemos tener en ti, con la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Te damos tantas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.